Muy buenas. Este fin de semana está en Madrid impartiendo un curso. 12 horas de contenido para profesionales, de lo que hago yo, quiroprácticos. Claro, profesionales que llevan muchos años trabajando, que saben mucho de lo suyo y que han decidido aprender a comunicar de una manera diferente. Y han pasado cosas. Cosas que quiero contarte porque no es que sean pasote, sino que de alguna manera a mí me han tocado. Y pienso que lo que me ha tocado a mí tiene mucho que ver con lo que te puede tocar a ti. Mira lo que me han puesto aquí en el podcast. Bienvenido a Viviendo desde Dentro. Soy Ana Echeveste. Estoy encantada porque me han puesto estas chorraditas. Y entonces ahora es cuando haya un momento así, efecto potente, pues te voy a poner así. Muy bien. Hoy vengo a hablarte de resistencia, pero también de algo un poquito más profundo. Porque ¿no te pasa que a veces sabemos lo que tenemos que hacer y aún y todo no lo hacemos? Bien, empezamos. Vale, el curso se llamaba Tu consulta quiropráctica hoy. En realidad iba de comunicación, aunque cada vez que lo pienso, o sea, cuanto más lo pienso, digo, ¿de comunicación o iba de conexión? Vale, la idea era, vale, vamos a comunicar de una manera diferente. Pero claro, para comunicar de una manera diferente yo me daba cuenta, después de los 20 años que llevo trabajando, que es que lo que he tenido que hacer es conectar de otra manera. Ya no basta con saber mucho, la IA está para eso. No basta con tener razón, no basta con explicar bien. Si eres profesional y trabajas de cara al público, vas a tener que llegar a la persona que tienes delante. ¿Y qué pasa? Esa persona que tienes delante, o sea, tú, ¿por qué te gusta este podcast? O sea, has cambiado un montón. Es porque conectamos. Siempre ha sido así. Pero desde el COVID, para mí, hay algo que todavía que no hemos terminado de integrar, que no nos hemos dado cuenta. Y yo lo veo en la consulta todos los días. Mucho más estrés, mucho más agotamiento, más personas viviendo en alerta. Y cuando llevas mucho tiempo viviendo en alerta, al final llegas a una desazón, ese agotamiento. Ya hablamos en un episodio de la teoría polivagal, ese vago dorsal, que es una desazón tanto, un agotamiento físico y no solo físico, también emocional. Apagadas. Y cuando estamos ahí, cuando alguien está ahí, la información no basta. Porque el problema no es que no queremos escuchar, es que el sistema nervioso no puede recibir. Lo primero que era, no sé si te acuerdas de ese episodio, era necesitamos sentirnos seguros. Y entonces por eso me pidieron en su día en febrero, oye, tú que... A ver, no es que haya descubierto yo Roma, pero dije, bueno, me he dado cuenta de algo, estoy comunicando desde otro sitio, vamos a crear algo. Y entonces creo este seminario. Pero antes de contarte lo que pasa allí, que también estuvo muy bien porque pasaron cosas muy bonitas desde esa conexión, te voy a contar lo que me pasó a mí, o sea, dentro de mí, antes, en los días previos. Esto es como la previa, muy del mundial ahora, ¿vale? Porque me aparece una resistencia. Y cuando aparece resistencia, el saboteador que todos tenemos en la cabeza se inventa unas excusas maravillosas, porque encima las excusas que nos generamos son perfectas para cada una de nosotros. No sé si te pasa, claro. Las excusas que te pueden valer a ti, a mí no me valdrían. ¿A qué va? Pero es que, claro, yo me genero hacia mí unas excusas maravillosas. La agenda, que es verdad que estoy hasta arriba, cansancio, es verdad, porque no paro últimamente, la consulta, responsabilidades, que si la reunión del lunes, que si falta tiempo, que si falta energía, todo eso era cierto. Todo. Pero al mismo tiempo no es una verdad completa, porque debajo de todo eso hay algo más. ¿Y qué era ese más? Un poco yuyu, un poco miedo. Y ahí es donde surge todo lo bonito, conocerse y reconocerse. Y entonces hay una idea que me acompaña desde que he vuelto de Madrid, que no tiene tanto que ver con el propósito, que hablamos de propósito y de sentido,
sino con esa seguridad. ¿Durante cuánto tiempo pensamos que no hacemos las cosas porque no estamos preparados? Como no estoy preparada, no, yo no estoy lista. No. No nos lanzamos porque no nos sentimos seguros. Tenemos que poner límites, tenemos que lanzarnos a hacer algo, tenemos que atrevernos a decir algo. ¿Cuándo te vas a sentir preparado? No sé yo. El problema es que te da yuyu y no te sientes seguro. Entra en los 5 pilares: moverte, cuidarte. Si no es cuestión de no tener la información perfecta, es cuestión de ser capaz de sentirte segura haciendo eso. Y luego, claro, ¿qué va a pasar después? ¿Voy a ser capaz de sostenerme yo? ¿O voy a ser capaz de sostener la sensación cuando ocurra lo que tenga que pasar después? Eso es vivir con la incertidumbre. Básicamente se reduce a eso. Como no controlo, me da yuyu. Y tu cabeza va a generar todas las excusas posibles. Y eso pasó conmigo. También. Que visto desde fuera, todo el mundo me dice, pero si lo has hecho 1000 veces. Ya. Pero me cuesta igual. En mi caso no era falta de experiencia, lo he hecho muchas veces. No era falta de preparación. Tenía preparado como lo hago en el día a día, ya sé lo que tenía que hacer. Y no era falta de capacidad, si algo tengo es cabeza. Pero nos surgen yuyus, como a todos, miedo. ¿Qué va a pasar después? ¿Y si no gusta? ¿Y si no es suficiente para la expectativa que yo he creado? Y como hay una alerta y no hay seguridad, mi sistema nervioso me dice, quédate donde estás, que es 1000 veces más seguro. ¿Por qué me meto en estas cosas? Entonces huele a mucho más seguro no hacer nada. Aunque lo que hay al otro lado de enfrentarte con esta incertidumbre es exactamente lo que quieres. Te la repito. Lo que hay al otro lado es exactamente lo que quieres. Y entonces, claro, como la cabeza te engaña, confundimos esa resistencia con falta de energía. Y no es lo mismo. Y a veces hay que probar y decir, ¡ay, me equivoqué! Y a veces hay que probar y decir, ¡oh! Conecto con eso, ¿no? Hubo un momento en el seminario, ya estamos allí, bueno, me doy cuenta y digo, bueno, me lanzo, ya me había comprometido, ¿no? Vamos allí, vamos a Madrid, y durante un momento del curso, una amiga, una compañera, Casilda, quiropráctica en Burgos, una gran amiga, dice algo que literalmente no me acuerdo lo que dijo, pero madre mía, me tocó. Dice, paramos en un descanso y se me acerca y me dice, oye Ana, que está siendo muy guay, ¿eh? Joder, gracias, la verdad es que me hacéis crecer o algo así, es como me he tenido que salir de mi zona de confort, algo así, me dice, te obligamos a crecer para que nos des lo que necesitamos o algo así. O sea, es como ese intercambio energético que tiene que haber. O sea, te ponemos en su sitio para que nos des lo que necesitamos y nosotros te lo vamos a devolver con creces y tú vas a recibir ese cariño que te mereces, ¿no? Joder, que me emocioné. Fue súper bonito. Me quedé súper blandita. Mucho. Era parte de reconocimiento y no es cuestión de sentirse importante ni nada, sino porque me di cuenta de algo. Porque todos queremos aportar, ¿vale? Yo creo que todos nacemos con ese busca de sentido que decía Viktor Frankl. Pero también es súper bonito cuando recibes ese
es que tiene que ser exactamente igual ese dar y recibir. Y a veces recibes en forma de una frase así, en darte cuenta que lo que haces merece la pena, en forma de un abrazo. Y recibir a veces es 1000 veces más difícil que dar. Pregúntate cómo recibes los regalos de la gente. No, te prefiero invitarte yo, tal. Cuesta muchísimo más. Y a mí no siempre me ha resultado fácil. Y luego aparte, ese comentario me conectó con algo mucho más potente, que ha sido mi padre. A mí siempre me dicen que tengo la capacidad de enseñar, de coger ideas complejas, de hacerlo un poquito más sencillo, y además de coger varios temas y de, ha unido esto, ¿no? Y de unir los temas. Y de hacerlo a mi manera, claro. Muy bien, de eso se trata. Pero eso lo he heredado de mi padre. Eso también es recibir. Y como lleva ya 9 años que no está, pues cuando me dedicó a enseñar, pues como lo que ha pasado en Madrid, pues es que es algo súper bonito. Porque me recuerda cuando estaba en la universidad, daba clase en la universidad en Barcelona, y iba y volvía en el día, y yo iba a coger el coche y me decía mi padre, no, ya estaba jubilado, te llevo y te recojo. Porque para él, recogerme en el aeropuerto de Fuenterrabía era como, has triunfado, compartir ese momento conmigo era para él era lo más. Madre mía, si supiera, pues el curso que montaba en Madrid y lo que ha gustado, ¿no? Sería, vamos, un orgullo. No era de decir estas cosas, pero solo el irme a recoger para él era maravilla. Y creo que es parte también de lo que tenemos que hacer a veces, que es honrar lo que hemos recibido de nuestros padres o de grandes mentores. Y bueno, pues estos fines de semana a mí me recuerdan estas cosas. Claro, te lo asocias, o sea, el hacer lo que te mola es muy bonito porque te recarga pilas, pero no lo voy a romantizar. Y esto es una parte súper importante, porque visto desde fuera, luego llego a trabajar el lunes y me preguntáis mucho porque lo suelo compartir en el email de los lunes, en la consulta. ¿Qué tal en Madrid? Y se ponen stories y fotos, pues un grupo de 30 personas. ¡Guau, qué maravilloso la energía! Y me veis vídeos y mi suegra, mi madre, pero qué maravilla. Pues sí, es verdad que es una maravilla, pero no vamos a romantizarlo. Hacer lo que sientes que te corresponde hacer tiene un coste que para mí lo vale. Es la diferencia entre el precio y el valor. Las cosas valen lo que valen, pero, o sea, volví feliz, pero volví agotada. Y es un fin de semana que no he estado en mi casa, o que no he estado desbrozando en mi finca, ¿sí? Que igual se me mueren los maíces porque no lo he podido regar, o la consuelda, ¿sí? Y además luego no tengo fin de semana para decir ahora descanso. Las dos cosas son verdad. ¿Lo cambiaría? No, lo voy a seguir haciendo, pero es algo que no puedo hacer todos los fines de semana. Hoy martes, que es cuando grabo esto, podría estar paseando con el perro de mi hermano, que le estoy cuidando, Rosquito, y estoy grabando este podcast, ¿sí? Me encanta esa frase de uno de mis mentores, que se puede tener todo, pero no todo a la vez. Estamos en plena ola de calor y yo podría estar en la playa, pero estoy aquí grabándote esto. Entonces, esa resistencia que sentimos a veces no siempre es irracional, no siempre es quiero salir de mi zona de confort y entonces me da miedo y ya está. No, a veces es información de, esto tiene un coste y no lo quiero. Pero es verdad que el tener un propósito y que tu vida tenga sentido para mí está asociado a algo más grande que yo misma. Y esto es lo que yo llamo que la vida manda. Y me levanto por las mañanas pensando qué quiere la vida de mí. No es solo lo que yo quiero. Y por eso creo que esto es relevante para ti. Que a veces es resistencia. Que por mucho que parezcas que una persona lo puede tener todo resuelto, que es en la categoría en la que me ponéis muchos. No, yo también vivo ese yuyu y por eso no quiero romantizártelo. Ni el pre de antes, ni el post.
Y que igual no nos podemos quedar solo en la pregunta ¿qué quiere la vida de mí? Porque para escuchar, la pregunta es si tienes suficiente silencio para poder escuchar. Porque la vida no habla con megáfono. La vida habla bajito, muy bajito. Y que la resistencia que vamos notando, si es miedo, o realmente hay que escuchar un impulso de es miedo y lo voy a hacer, o realmente es cansancio y voy a parar, esa decisión la vas a poder saber, un instinto brutal, con esa sabiduría interna que nadie te puede decir lo que es mejor para ti. Y que a veces tardas meses en decir, adelante, lo tengo claro. Pero eso se hace desde el silencio. Y no un silencio de tener que ir al bosque a encontrar ese silencio. Un silencio en la cabeza. El ser capaz de escuchar esas miles de conversaciones que tenemos en la cabeza y decir, vale, nos voy a hacer ese caso. O sea, nos voy a hacer caso. Y desde no solo sentarte en meditación, sino lo que hablamos siempre cuando estoy cortando vainas. Un paseo por la playa. Y eso es estar contigo. Eso es vivir desde dentro. Y que vivir desde dentro no es no tener miedo, no es no estar cansado, sino es aprender a escucharte en un nivel cada vez un poquito más profundo para no reaccionar siempre a ese miedo o a ese cansancio. Nos vemos en el siguiente episodio. Os quiero mucho y gracias por estar ahí.